Dices, bueno, ¿por qué viví este accidente? Seguramente porque elegí al ego, y seguramente con el ego elegí la separación, y seguramente con la separación elegí dañarme, y seguramente me dañé porque no soy merecedor del amor, y seguramente tengo el no merecimiento porque desde pequeño aprendí que no debería de merecer el amor, etcétera. Empiezas tú a guionizar, pero es una ilusión. Nadie puso en tu guión un accidente. Fue algo que sucedió y que no requiere de tu interpretación como director de cine, porque todo guión ha sido escrito y dirigido por un director. Y entonces el problema es que nos asumimos como directores de cine de nuestra propia película. Claro. Porque pensamos que la película que estamos proyectando necesita tener a un responsable. Y ese Claro. responsable debo de ser yo. Yo fui el que tuvo que haber guionizado a ese accidente. Porque si no fui yo, ¿quién fue? Tuvo que haber sido Dios. Pero si quiero sacar a Dios de la ecuación, ¿quién determinó que iba a tener el accidente? Y esa pregunta quizá como practicantes desde La Paz no tiene sentido. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo va? Muy bien, todo muy bien. Muchas gracias, querida Rosa. ¿Tú cómo te va? ¿Qué tal las cosas? Muy bien, todo muy bien también. Todo muy Qué bien. bueno, Muy qué bien. bien. Pues qué alegría que ya estemos por aquí conectados. Así es, siempre es una alegría hablar de estos temas. Qué bien. Bueno, ¿y qué andas? ¿Qué estás por hacer algo en Mos? ¿Estás por irte a algún lado o por el momento andas por México y salvo el taller que haces con ¿cómo es que se llama? De Bacalar siempre me olvido. Con Michelle. Con Michelle. Claro, con Michelle Gaimar. Bueno, con Michelle voy a estar, pero a final de año. Sí. Del 1 al 4 de diciembre voy a estar con él compartiendo en Bacalar un encuentro de un curso de milagros. Digamos que es el evento más próximo, porque ya he cumplido los demás. Muy bien. Por el momento sí estoy aquí en casa, en Ciudad de México, compartiendo la parte del curso de milagros a través de las redes sociales, a través de clases, a través de sesiones privadas. Bien. Ando por aquí. Pronto viajo, pero para descansar voy a tomar unas vacaciones en un par de días y aprovecho para celebrar mi cumpleaños y disfrutar. Así que, mientras tanto, estamos aquí. Muy bien. Disfrutar en la paz de Dios, ¿verdad? Sí, no hay de otra manera. Siempre, siempre en la paz de Dios, porque si no, no se puede disfrutar. Tiene que ser a través de eso, en todo momento. En todo momento. Qué bueno que lo podamos hablar y también se pueda alcanzar esa paz también, ¿no? Eso es súper lindo y súper esperanzador. Claro que sí, siempre es así. Siempre es así. Bien, hoy el tema es re lindo, la verdad. Tengo que decirte y confesarte que era un tema que a mí no me llamaba para nada la atención. El guión ya está escrito. Y tenía confusión de niveles con respecto a este tema, porque ahora, hasta que, bueno, vi tu webinario donde la verdad que me quedó mucho más claro y me trajo mucha paz. Desde ese día es que vengo mucho más pacífica, mi mente está mucho más pacífica y ahí hubo como un milagrito que se produjo y la verdad que te lo súper agradezco. Siempre gracias a que alguien pone esta intención de compartir y de dar, ¿no? Es lo que los que recibimos podemos también estar preparados para darlo también. Y así que me fue muy bien con ese webinario. Y porque yo tenía, lo primero que quiero decir es que la duda y mi confusión más grande es que yo decía que Dios nos daba libre albedrío. Y ahí me di cuenta que Dios no nos da libre albedrío. Y que es muy común caer en ese error, ¿verdad? Sí, definitivamente una de las cosas que hemos considerado es que el libre albedrío es una realidad cuando
desde la visión del curso de milagros, se parece más bien a un juego en el que tú crees que puedes decidir, pero hay un límite. Por ejemplo, no puedes decidir que Dios no exista. Por Claro. tu libre albedrío, no podrías transgredir la propia realidad. Y ese es un tema interesante porque para el curso de milagros, el libre albedrío se convierte en una herramienta, no tanto en una decisión real o verdadera, sino en una herramienta para poder decidir hacia la verdad. Así que no es verdad, desde el curso de milagros, que tú puedas decidir todo. Hay un límite a la forma en la que decides. Tu libre albedrío termina en la voluntad de Dios. Ahí es donde termina. Y la voluntad de Dios es innegable e inmutable, la cual dice que eres feliz, que eres su creación, que eres eterno. Así que por tu libre albedrío, tú no puedes matar a la eternidad ni al amor. Y tú dices, yo soy libre, estoy libre de cualquier tipo de autoridad para poder matar al amor, pues simplemente te vas a encontrar ante un engaño. Así que el tema del libre albedrío, que es pues un aspecto filosófico, religioso, que por muchos años la humanidad ha tratado de discernir, el curso de milagros lo ve desde un punto de vista más aplicativo. Tienes libre albedrío para decidir en qué momento quieres aprender tus lecciones de perdón, pero no tienes libre albedrío para cómo las vas a aprender. Tienes libre albedrío para saber en qué momento o para elegir el momento adecuado en que tú quieres aprender la paz, el perdón, la relación santa. Tienes libre albedrío para ejecutar el milagro, pero no tienes libre albedrío para cambiar tu identidad. Solo puedes suponer una identidad diferente. Entonces, ¿qué es el libre albedrío? No es algo que esté fuera del aspecto de Dios, sino que más bien representa una dádiva de Dios para que el hijo pueda jugar durante determinado tiempo dentro del mundo de la ilusión. Pero tarde o temprano el hijo deja de jugar y dice, ya no necesito libre albedrío, ya estoy con Dios, ya elegí a Dios, ya elegí su paz, ya elegí despertar, no necesito ningún tipo de albedrío, ya estoy en Él. Entonces, también sería libre albedrío cuando decidimos vivir separados de Dios. Ahí sí es libre albedrío. Estamos decidiendo. Realmente no. O sea, claro, en realidad en el sueño o el soñar. Exactamente. ¿Ves Sí, cómo por eso no se nos el curso ve al libre albedrío como como un juego. O sea, juega a que te separas de Dios. Juega todo lo que quieras. Juega que lo niegas, juega que te separas, juega que naces y que mueres en este mundo. Juega la encarnación o reencarnación. Juega lo que quieras, pero no vas a poder cambiar la voluntad de Dios, que es la siguiente. Eres eterno, eres perfecto, eres inmutable, eres amor. Entonces, de ahí puedes jugar con lo que quieras, pero a nivel de imaginación. Libre albedrío es la libertad que tienes para ejercer tu imaginación considerando escenarios imposibles. Este mundo es un escenario imposible para Dios debido a la facultad de libre albedrío que la mente del Hijo de Dios puede ejercer, pero que no puede hacer realidad. Este mundo no se puede hacer realidad con el libre albedrío del Hijo de Dios. Solo se puede imaginar, se puede suponer, se puede fantasear. La libertad de libre albedrío del Hijo de Dios termina en la voluntad de Dios. Termina. Entonces, la voluntad de Dios no es que su Hijo tenga libre albedrío de manera real, sino que más bien el libre albedrío se convierta en una herramienta imaginativa para que el Hijo de Dios se pueda entretener el tiempo que quiera a través de la suposición de lo que sería la separación de su amor. Tarde o temprano el Hijo de Dios deja de jugar y el libre albedrío deja de, entre comillas, existir. Bien, ahora me quedó más claro. Qué bueno, qué bueno.
y el guión que está escrito, ¿cuál es ese guión que está escrito? La voluntad de Dios es el guión escrito, en El- el cual la mente despierta, la mente recuerda al Padre, la mente regresa al amor, la mente se establece en la unicidad. Ese es el guión escrito. No hay ningún otro. no hay ningún otro. El guión dice que la mente despierta. Es Ujú. el único. Puntualmente en la lección 158 del curso de milagros hace referencia a lo que es el guión y Sí, dice que el momento en el que la experiencia donde las dudas se puede. lleguen a su final ya ha sido fijado. Mm, Ese es el guión escrito. el El guión. momento en el que la mente ya no vuelve a dudar jamás de que es una con Dios. Ese es el único guión. No hay otro. Es evidente que a veces nosotros pensamos que el guión está escrito quiere decir que la enfermedad que vivo, la relación de pareja que tengo, o inclusive las situaciones sociales en las que me encuentro han sido escritas por Dios Mm, y creemos que ese es el guión escrito. Es una confusión porque Dios nunca escribió el sueño o la imaginación que tenemos. Eso es lo que nosotros hemos tratado de escribir desde un punto de vista en el que tratamos de fomentar ciertas explicaciones, justificaciones para no amar. Para el curso de milagros está muy claro que percibir este mundo es negar el amor de Dios. mm. Pero este mundo no tiene un guión. Tiene una fantasía, una alucinación, tiene un sinsentido. Me acuerdo algunos escritos del libro de Miguel de Cervantes Saavedra, muy famoso, por supuesto, El Quijote, El Quijote. donde habla acerca de la sinrazón, el no tener la razón o el ver un mundo que no tiene razón. Mm, Cuando algo no es razonable, no puede estar guionizado. Al contrario, el guión mantendría cierta estructura, cierta motivación o, como dicen los cineastas, algún tipo de leitmotiv, mm, algo que mueve a los personajes a actuar de una manera congruente, que nos hace sentir que la obra que estamos viendo tiene sentido, que nos mm. atrapa. Pero cuando no tiene sentido, no podemos hablar de un guión. Así que muchos estudiantes de un curso de milagros se confunden pensando que el guión escrito significa que el ego escribió que tú el día de hoy tengas que sufrir. A eso no se le puede llamar guión, a eso se le llama locura. Entonces, todo lo que vemos desde la postura del ego es un aspecto de sin razón, como el Quijote de la Mancha, y sin sentido. Claro. No tiene ningún tipo de lógica ni de congruencia. Así que el guión está escrito significa que a través del plan de la expiación, que sería la visión del Espíritu Santo, podrías entonces llegar al punto final del tiempo o al punto final de la percepción. Es innegable que vas a despertar desde el guión escrito por Dios. Si Dios escribiera un guión, diría que su hijo no puede sufrir. Si tú estás sufriendo, es porque no hay un guión escrito, sino porque hay una locura que se está expresando. Esto nos libera entonces de tratar de entender por qué alguien o algo escribiría que el día de hoy, al salir de casa, yo me tenga que enfrentar a las personas que más daño me hacen, suponiendo que hay un guión escrito que incluso lo llego a asemejar al karma oriental, donde yo tengo que pagar por un guión escrito kármico las cosas que hice en vidas pasadas. Afortunadamente, el curso de milagros no tiene este tipo de inclinaciones kármicas, ni ningún tipo de justificación. Es más simple de lo que parece. El guión está escrito es que tarde o temprano tu mente va a despertar en Dios. Ujú. Descansa, no te preocupes. Exactamente. Y que practiquemos eso, ¿no? Que practiquemos eso. Y la herramienta para practicar ese final o esa conclusión es el perdón. Eh,
yo hace mucho tiempo leí El plan de tu alma, ¿no? Y el plan del alma es esto, ¿no? Lo que vienes a vivir aquí. Y eso parecía un guión, ¿no? Que estabas guionado, o sea, que venías a encarnar con determinadas cuestiones, ¿no? Para cumplir, para superar, para vivir. Y eso se parece a un guión. eh, es este guión sin razón. Por eso a mí me pareció poder traer este tema para que lo charlemos, porque hay muchas personas, sigue habiendo muchas personas que aún siguen creyendo que lo que viven aquí estaba guionado por alguien, ¿no? Y que lo tienen que como que vivir y lo tendrían que sufrir y aguantar, ¿no? En lugar a veces de ponerse firme y negarlo en el sentido de decir, yo no quiero vivir esto, yo ya no quiero, ¿no? De ponerse ahí un poco rebeldes, ¿no? Porque creo que el curso también eh, nos lleva de una forma amorosa a que nos rebelemos a eso que durante tantos años y tantos años venimos eh, viviendo y sin cuestionarlo, ¿no? El hecho de que ya que nos pide que cuestionemos nuestra forma de ver, es una forma de un poco de hacernos de revelarnos, ¿no? De decir, bueno, hasta aquí llego. Y la verdad que a mí este tema me trajo paz en este sentido, porque en mis prácticas yo puedo darme cuenta cuando no estoy en paz que, es, que justamente esto no me lo mandó nadie, no me está pidiendo Dios que para que ser mejor tenga que pasar por todo esto. Este no es el guión que él que ha escrito para mí. Entonces es como que uno vuelve a la paz más rápido también, ¿no? Y vale mucho la pena transmitirlo. Ujú. Mira, creo que aquí, querida Rosa, es el tema de mezclar las enseñanzas orientales con el curso de milagros. Mm. Para Oriente, la Mm. reencarnación marca un guión escrito de evolución para el alma. La evolución, sí, es verdad. Evolución del alma, incluso como bien decías, el acuerdo de almas antes de encarnarse en este mundo. Ujú, Pero ese es un camino oriental, ujú, budista, zen, tal vez hasta shintoísta, lo cual es perfectamente válido como camino, claro. pero no es el curso de milagros. El curso de Ujú, milagros ve el guión escrito de una manera completamente diferente, que a mí me parece incluso más prudente. Yo no compagino mucho con la idea de la reencarnación, como ya lo has escuchado, sí. porque me parece absurda en términos de paz. Mm, Como a mí me interesa la paz aquí y ahora, prefiero claro, elegir el guión escrito de que la paz ya se me concedió, claro. pero no esperar una vida futura para corregir las cosas que en esta vida están sucediendo o pagar en esta vida algún tipo de error del pasado. Mm, Bueno, el guión está escrito en un curso de milagros, significa únicamente que la mente despierta porque Dios, como creador supremo, lo ha determinado. Y si la mente despierta es porque percibimos que duerme. Y no importa todo lo que la mente sueñe. Puedes claro. soñar con vidas, con almas, con esoterismo, con Mm, misticismo, con claro. mundos, con lo que sea. No importa, ya no tendría sentido explicar la cronología del mundo sabiendo que la mente va a despertar. Entonces, me parece a mí más práctico. No importa cuántas vueltas yo dé en este mundo, mi mente va a despertar en Dios. Lo mejor que puedo hacer es practicar el perdón, la expiación del curso de milagros. Ujú, No distraerme con algún otro camino si es que creo en la ruta que me marca el curso, claro. porque la ruta que me marca es al despertar y a la paz interna. El budismo tiene otro tipo de objetivo.
Claro. el cual totalmente es honorable y respetable. Pienso que el conflicto se produce en que los estudiantes tratan de integrar las ideas budistas, las ideas de la metafísica, las ideas de la cristiandad, las ideas del tarot, las ideas del misticismo, las ideas de lo que sea. Y pensar que el guión está escrito significa que hay una parte de tu mente que escribió que el día de hoy vas a sufrir un accidente. Y ahí es donde ya empezamos a tener un conflicto tremendo con las enseñanzas del curso. Porque el accidente que tú vas a percibir como una escritura de un ente superior a ti, probablemente se lo acates a Dios y digas, es que Dios permitió que yo sufriera este accidente o Dios permitió que yo viva este accidente. Y en ambos puntos lo único que estás haciendo es causarte más culpabilidad. Entonces, el guión está escrito desde el curso de milagros significa que sin importar el accidente, tú despertarás a la paz, que los accidentes son meras ilusiones en tu vida. Por eso es que en alguna parte del curso dice, sobre todo en el capítulo 30, casi al final del texto, dice que tú eres el que añade nuevos elementos a un guión que estás escribiendo cada minuto del día. Pero eres tú. Claro. Tú eres el que interpreta que todo ha sido guionizado porque tú eres el que está poniendo elementos en tu guión. Entonces, un accidente que tú vives en el día, lo guionizas después de que lo vives, no antes. Entonces, tú dices, bueno, ¿por qué viví este accidente? Ah, seguramente porque elegí al ego, y seguramente con el ego elegí la separación, y seguramente con la separación elegí dañarme, y seguramente me dañé porque no soy merecedor del amor, y seguramente tengo el no merecimiento porque desde pequeño aprendí que no debería de merecer el amor, etcétera. Empiezas tú a guionizar, pero es una ilusión. Nadie puso en tu guión un accidente. Fue algo que sucedió y que no requiere de tu interpretación como director de cine, porque todo guión ha sido escrito y dirigido por un director. Y entonces el problema es que nos asumimos como directores de cine de nuestra propia película. Claro. Porque pensamos que la película que estamos proyectando necesita tener a un responsable. Y ese responsable debo de ser yo. Yo fui el que tuvo que haber guionizado a ese accidente. Porque si no fui yo, ¿quién fue? Tuvo que haber sido Dios. Pero si quiero sacar a Dios de la ecuación, ¿quién determinó que iba a tener el accidente? Y esa pregunta quizá como practicantes desde La Paz no tiene sentido. Si vives un accidente, no le busques explicación. Sal de la situación de conflicto. El hecho de preguntarnos de dónde vino ese accidente es una pregunta que le queda muy bien a los filósofos, o tal vez a los científicos, o tal vez a los religiosos. Pero un estudiante del curso de milagros no debería de ser algo que le quite el sueño, solamente hacer algo al respecto. Este accidente lo viví, sigo adelante. Perdono, practico la expiación, pero no le busco una causa al accidente. Porque si no, nuestro ego empieza a hacer una serie de hipótesis, teorías, empieza a tomar que el karma, que los registros acásicos, que los chakras, que las almas, que el tarot, que la energía, que los ancestros. Bueno, ya sabes, querida Rosa, el ego empieza a tomar de chile, mole y pozole, de todas partes el ego para tratar de dar una explicación de por qué tuviste un accidente y eso te quita la oportunidad o el tiempo en ese momento de vivir la paz. Tuviste un accidente, no te lo expliques, sigue adelante. Puedes practicar la expiación que el curso de milagros te invita a que simplemente digas en este momento quiero ver esto como una petición de amor o como una oportunidad para dar milagros. El guión está escrito significa, sin importar los accidentes de este mundo ilusorio, puedo vivir en paz. Ese es el guión. Sí, sí, es muy bonito. Entiendo
que hasta te diría, me animo a decir que es muy atractivo ir a buscar la causa, estar entretenidos buscando la causa. Alguna vez escuché, bueno, uno de los obstáculos a la paz, no la atracción a la muerte, ¿no? Como que sentiríamos, de un punto es una atracción el hecho de buscar, sería como es esto, ¿no? La atracción es buscar esa causa, es seguir entretenido, ¿no? Seguir durmiendo en este sueño, porque si bien estamos en un sueño, podemos elegir seguir durmiendo o podemos elegir despertar de este sueño. Y el hecho de elegir despertar en este sueño implica, ahí me parece que sí, ¿no? Es aplicar todos estos recursos y seguir el camino del curso de milagro, que es el perdón, ¿no? El perdón del curso. En cambio, podríamos seguir eligiendo soñar y seguir dormidos y hacer todo este entretejido, ¿no? Y seguir haciendo todas las distintas terapias que, bueno, a mí me resuena mucho porque yo hice registros akáshicos, mucho tiempo abrí registros akáshicos. No hice, me faltó el Reiki, de los demás he buscado ¿no? La biodecodificación, la bioneuroemoción, que yo pensé que cuando hice el posgrado en bioneuroemoción que había descubierto la gran resolución a toda mi vida, y fue creo que cuando más me deprimí, porque muchas veces me encontraba con esas causas y no tenía la salida, ¿no? Porque en algún punto la bioneuroemoción es darse cuenta, pero ¿qué hago con darse cuenta? Era darse cuenta de este guión supuesto, ¿no? Que escribimos, y querer resolverlo en ese mismo nivel, ¿no? Al nivel del mismo guión. Y eso no tiene salida. Es una paz como temporal, ¿no? Igualmente siempre honro este paso, porque gracias a este paso es que yo pude ir un poco más allá y animarme al curso. Porque también me pasó que al curso lo había adquirido mucho antes y me parecía chino. Esto era para mí ilegible. Y sin embargo ahora abro las páginas, ¿no? Y me es tan familiar y me agrada tanto que sea así. Entonces, bueno, y acá un poco es usar ¿no? el recurso del tiempo para, en lugar para dormir, que sea para cumplir con ese guión que ya está escrito, que es el despertar y la paz de Dios. Definitivamente, por eso es que como estudiantes del curso de milagros nuestro enfoque es práctico, no de divagación filosófica. A pesar de que el curso de milagros pueda proponer al principio, sobre todo en el texto, un ejercicio mental para llegar a conceptos muy abstractos, al final vemos que hay una serie de ejercicios que nos llevan a un punto muy específico, que es la paz. Y la paz no se puede alcanzar teorizando. Se alcanza practicando las ideas en nuestra cotidianidad. Cierta vez una persona se acercó a mí y me dice: quiero conversar contigo el tema del guión está escrito, porque en una reunión familiar yo me enojé porque las personas que estaban ahí compartiendo conmigo hablaban de todo menos espiritualidad. Hablaban de fútbol, hablaban de religión, hablaban de COVID, hablaban sobre fútbol, sobre cosas que para mí no representan la espiritualidad. Yo como practicante me enojé y entonces les empecé a reclamar. Les dije que ese tipo de cosas eran ilusiones, que lo más conveniente era perdonar y practicar la expiación. Lo que sucedió a continuación fue, evidentemente, una serie de conflictos, porque los familiares que estaban ahí en esa comida familiar, pues empezaron a tachar a la mujer de estar en una secta, de vivir en algún tipo de fantasía,
de que no todo se resuelve con el perdón ni con el milagro, y que más bien los que practican el curso de milagros se les está lavando el cerebro para que sean insensibles ante su entorno. La mujer se siguió enojando, molestando y molestando, molestando, hasta que llegó un momento en el que ya no pudo estar allí en esa reunión. Se alejó, se fue de su familia. Después la mujer se sintió muy culpable, porque sentía que algo no había ocurrido de la mejor manera. Así que me consulta y me dice, ¿qué pasó allí? No entiendo. ¿Será que el guión estaba escrito para que yo me enojara? ¿Eso era el guión? Y si el guión ya estaba escrito y tenía que suceder porque no podía suceder de otra manera, entonces ¿por qué me tendría que sentir culpable ante mi propia ira proyectada en esta situación? Yo lo que le compartía es que tal vez hay una confusión. El guión no estaba escrito para que tú explotaras. El guión de Dios estaba escrito para que perdonaras y fueras tolerante. Sin embargo, tú y yo lo que hacemos en muchas ocasiones es hacer a un lado el guión de Dios y elegir nuestro propio guión en ese momento. No es un guión que nuestra alma haya escrito antes de esta ilusoria encarnación, sino que en ese momento estoy decidiendo no atender ni percibir esto como una petición de ayuda. Tal vez en ese momento fue que tú quisiste escribir un guión por tu cuenta en el que te ponías como la líder espiritual de tu familia y querías que tu familia tuviera que hablar de las cosas que a ti te gustan. El curso de milagros tiene una palabra o un tecnicismo para ese tipo de comportamiento y es especialismo. En ese momento escribiste tu propio guión de especialismo, el tuyo. Yo quiero ser especial. Yo quiero que ellos dejen de hablar de fútbol, de política, de COVID, y quiero que hablen de cosas que son relevantes para la espiritualidad y que a mí me gustan. El guión estaba escrito para que perdonaras, no para que hablaran de ti, de lo que te gusta. Entonces la confusión que tenemos como estudiantes representa en muchas ocasiones el tratar de sobreanalizar que las cosas que van ocurriendo en el mundo es porque hubo un ente, un genio, citando a René Descartes en sus meditaciones metafísicas, que escribe todo esto, porque esta idea de que hay un ente, un ego que escribe nuestro guión cotidiano, viene también de René Descartes, siglo XV, Francia, filósofo, conocido por Pienso, luego existo. Él en su libro, Meditaciones metafísicas y también el discurso del método, él habla y dice, yo puedo dudar de todo lo que veo, pero no puedo dudar del que duda. Seguramente el que duda es algo real, pero aquello que se duda es algo ilusorio. Sin embargo, esta ilusión que veo o que ve el que duda, ¿quién la está haciendo? Y la única explicación que se daba René Descartes hace un par de siglos es que tiene que haber un ente, un genio, él le llamaba un genio, que es el que está guionizando todas las situaciones que pasan aquí. Era su explicación. Aunque René Descartes creía en Dios, él trataba de suponer que no era Dios el que había guionizado la vida que estaba viviendo, sino que había algún tipo de demonio, de ser antagónico a Dios que estaba llevando su propia vida. En el cristianismo y el catolicismo es muy común pensar que el demonio es el que está guionizando tu vida. Que si en este momento tú empezaste a ser alcohólico, es porque el demonio te tentó y el plan del demonio es robar tu alma. Entonces el guión del demonio dentro del cristianismo es quedarse con tu alma. Ese es su guión y va a tener un montón de tentaciones a lo largo del camino para que entonces tu alma se la des a él. Y parece que por otro lado está Jesús dentro del cristianismo tratando de combatirlo, de tener tu alma para llevarla al reino de los cielos. Bueno, el curso de milagros es más simple en este aspecto. Te dice que el único guión escrito es que despiertas en Dios porque perdonas completamente. Tú, yo y todos los demás. Es el único guión. No hay otro. Se parece o empata muy bien con el tecnicismo del plan de la expiación.
El plan de la expiación es un guión de expiación. Claro. Se te dice los pasos que tienes para poder expiar, deshacer pensamientos de miedo. Pero las cosas que te ocurren en el mundo no están guionizadas. Son simplemente cosas que están allí a las que tú le das una interpretación, y ahora la siguiente vez que vas caminando y te caes en un hoyo, tú empiezas a guionizar y decir que eso lo ocasionó tu ego, lo cual no tiene sentido. El ego no tiene poder para que tú te caigas. Tú y yo nos podemos caer en un hoyo cuando no nos fijamos por dónde caminamos. No tendríamos que sobreanalizarlo de esa manera. Sin embargo, hay estudiantes que lo ven así. Y entonces se crean una culpa interna muy profunda. Porque es que yo debí de haber hecho mi lección desde temprano, porque como no practiqué el curso, mira, por eso me caí, por eso me enfermé, por eso mi pareja me abandonó, por eso perdí el trabajo, porque no practiqué mi lección. O sea, en términos generales estás viviendo una culpabilidad, no estás dándote cuenta que el guión está escrito significa que tú eres libre de la culpabilidad. Entonces es un enfoque totalmente diferente. Por eso he querido tomar este tiempo para poner el contexto, porque como estudiantes a veces traemos, por un lado, toda esta carga cultural y religiosa, y luego integramos estas vertientes desde hace unos años que vienen desde la espiritualidad oriental, y tratamos de entender al curso de milagros con el tema del guión está escrito a través de estos dos enfoques. Y ahí es donde hacemos un cortocircuito. Sí. No se puede entender el tema del guión está escrito si tomamos prestado al karma, al dharma del budismo, o si tomamos prestado al yugo que tienes que cargar como cristiano. No se puede entender, son cosas totalmente diferentes. Aquí en Argentina decimos que el diablo metió la cola cuando nos pasa algo así. Y en eso, justamente en lo que a mí me da mucha tranquilidad es esto de no darle el poder, porque yo creo que el ego tiene poder porque se lo damos nosotros, ¿no? Entonces ahí es como que no se lo damos al poder. Y a mí eso me encantó, porque cada vez que tengo una tentación, yo misma digo, no te voy a dar el poder, no te voy a dar el poder de que me tortures con esto. Y esto que vos decías, ¿no? De todo yo me sentí súper, también me resonó muchísimo esto, porque yo era esta especie de líder espiritual que quería convertir la vida de todos, y sufrí un montón, porque claro, es verdad, a mí me han llegado a decir que también estaba en una secta y que me estaban lavando la cabeza. Y que es más, hasta que era peligrosa, porque podía manejar las mentes de otras personas. Y o sea, me marcó muchísimo en su momento, que hubo un momento que parecía que yo ya no quería ni hablar con nadie más, porque no vaya a ser que los fuesen demoniar. Y eso es cuando también usamos, ¿no?, esta visión para beneficio propio. En algunos de tus, también, yo, aparte del webinario, yo ya te había escuchado en una clase, me parece, que habías dado sobre el guión que estaba escrito, esto, ¿no?, de usar la visión o el guión a beneficio del ego, sería a beneficio propio, ¿no? Y que el Espíritu Santo usaba, el guión del Espíritu era en beneficio de todos. Eso para mí también es muy claro, como para aprender a detectar, ¿no? Si estamos perdidos en esta nebulosa, en este cortocircuito que queremos seguir estos dos guiones, queremos traer el karma, queremos traer a los registros, queremos que nuestros maestros o guías internos nos dijeran, ¿no? Esto lo estás haciendo mal, que eso no es el guión del espíritu. que es una santidad que es falsa también. Y que, sabes que yo cuando abría mis registros, yo los escribía, y ahora a veces los leo y digo, ay, Dios mío, ¿cómo puede ser? ¿No? Que yo, o sea, que pudiera ver santo esto, ¿no? Cuando por ahí en algunos decían, no, apártate del mal, no le hagas caso a esto. Esto es imposible, ¿no? Que
que el Espíritu Santo nos guíe a que nos tengamos que apartar, que nos tengamos que reunir solo con los que son como gente como uno, ¿no? Nada que ver, ¿no? Y que todo lo que vemos también, todo lo que podemos visualizar del otro, esa cosa que pueda hacer, esa falta de espiritualidad, es la mía propia, ¿no? Que la tengo que usar a mi favor para perdonar. Y cómo funciona, porque es de esa manera que funciona el milagro. Es cuando nosotros nos permitimos sanar, o sea, perdonar con nuestra mente, ¿no? Eso que estamos viendo, que podemos verlo como una petición de amor, un pedido de ayuda, y que no tenemos que ir a dársela a la ayuda, sino que lo ayudamos perdonándolo nosotros. Eso también es mucho más simple de lo que el guión supuesto del sueño es, ¿no? Porque ir a pedir un perdón reafirmando que hiciste algo mal, cuando podemos decir, es un error, porque lo vi como algo malo, porque lo categoricé como algo malo, ¿no? Y entregarlo a la expiación, aceptar la expiación, que trae a mí me trajo mucha, como te digo, mucha paz, porque es ahí donde yo empecé a sentir que podía ayudar a hacer algo por el otro. Es lo que observo, palo y a la bolsa. El perdón, a perdonarlo, ¿no? Es perdonando ando ¿no? Que es la cortina de tu programa. Claro que sí. Digamos que en términos generales, lo único que tiene significado desde el curso de milagros es lo que nace del amor. Nada más. Por lo tanto, el guión está escrito, tiene que considerarse desde el amor. Si no es desde el amor, ni siquiera es guión. Ni siquiera. Yo sé que hay maestros o facilitadores, amigos que dicen, es que está el guión del ego y el guión del Espíritu Santo. Pero en realidad al guión del ego no se le puede llamar guión, porque no tiene ningún tipo de sentido y porque no tiene amor. El guión del Espíritu Santo es el guión que está escrito, porque viene del amor. El guión del Espíritu Santo se llama expiación. Nació del amor como un acto de amor. A eso yo le llamo guión. A lo que el ego me pueda mostrar, no le puedo llamar guión. No tiene sentido llamarle guión. Yo le llamo locura, pero no le puedo llamar guión. Entonces, para mí sería enaltecer al ego cada vez que digo que él tiene un guión. Sería como ponerlo de director de algo que no tiene ni pies ni cabeza. Porque ese supuesto guión del ego mostraría, por un lado, vida y después muerte, alegría y luego tristeza, una sensación de plenitud y luego de carencia, una experiencia que todos hemos vivido que no nos permite la estabilidad ni la paz. El guión está escrito, para mí son las 365 lecciones de un curso de milagros. A eso le llamo guión. Abrir el manual para el maestro le llamo un guión. Abrir el texto de un curso de milagros con los 31 capítulos, eso es un guión. Está perfectamente diseñado, tiene la temática que tenemos que aprender como estudiantes para llegar a la paz. Luego tiene la parte práctica, las 365 lecciones. Perfecto. Eso es un guión en toda forma. Pero lo que el ego me pueda mostrar como venganza, separación y carencia, yo no le puedo llamar guión. Yo le llamo mentiras, ilusiones. ¿Hay un guión de las ilusiones? La respuesta es no. Hay desorden en las ilusiones. Las leyes del caos que aparecen en el texto te están diciendo que no hay guión del ego. Entonces, un estudiante que crea que hay guión del ego, cuando ya leyó las leyes del caos, solamente mantendría una confusión de niveles. Porque si hay caos, no puede haber guión. El caos
rompe cualquier orden que un guión pueda tener. Y no puedes guionizar el caos, sería absurdo. No le puedes llamar guión al caos porque estaríamos entrando en un oxímoron, en dos realidades opuestas que tratas de convivir. El guión generalmente lleva orden. Incluso en nuestros guiones de películas, los guiones que hacemos a veces como generadores de contenido en YouTube, tiene una introducción, un desarrollo, un clímax y un final o una conclusión. Tengo mi guión. No voy a improvisar. Tengo mi guión. Sé de qué voy a hablar. ¿Sí? Para esta charla yo tengo mi guión. Tema en el que tú y yo charlamos al principio, damos una entrada, después planteamos una pregunta del guión, a continuación desarrollamos tú y yo, después de ciertos minutos vamos concluyendo. Tenemos un guión tú y yo. Hay orden. ¿Sí? Pero no estamos aquí como, ¿y tú qué opinas, Rosa? No, pues yo creo que está bien. Y tú, Mos, pues quién sabe. A lo mejor bien, a lo mejor mal. Y cuéntame, ¿qué opinas ¿será que si te caes por la mañana es el guión del ego? Ay, pues no sé. Fíjate que el otro día escuché a un facilitador que dijo que sí. Ay, pues yo también. Bueno, eso implicaría un caos total, porque ni tú ni yo tenemos un enfoque. Eso es lo que hace el ego. El ego no sabe. Partimos de la premisa de que el ego no sabe. Sí, el buscas y no halles, ¿no? Y si no sabe nada, no puede guionizar. ¿Por qué el ego tendría un guión si no sabe? No sabe. Esa pregunta a mí me causó mucho movimiento. Hace muchos años yo pensaba que que el ego tenía un guión. Yo pensaba eso. Sí, sí. Hasta que llega un momento de comprensión y digo, ¿cómo va a tener un guión el ego si el ego no sabe nada de nada? Ni siquiera sabe ser buen mentiroso, porque lo podemos detectar. Sí. El ego es una mentira de tu identidad y aún así lo podemos detectar. Ni siquiera sabe ser un mentiroso perfecto. En el ego no cabe la perfección. ¿Por qué cabría entonces la guionización? Imposible. Entonces con eso yo ya puedo relajarme y decir, el único guión que tiene sentido para mí es el guión del amor. Fue escrito por el Espíritu Santo con el Hijo de Dios y que implica que voy a perdonar absolutamente todo, no solo como individuo, sino como mente. Entonces, cuando me preguntan, bueno, ok, Mos, todo perfecto, pero dime, ¿por qué mi familia se enojó en el momento que yo grité? La respuesta que tendremos que dar es un perfecto y honesto no sé. Claro. Pero no importa, ámalos. Si nosotros le queremos buscar tres pies al gato, diríamos, ¿cómo que no sabes? Claro que sí, mira, porque el ego el guión del ego te está diciendo que tú te ibas a enojar con ellos. O sea, lo siento, no pudiste hacer nada, eres una víctima del ego. Entonces, el peligro que corremos por pensar que el ego tiene un guión y que nosotros somos consecuencias de su guión está en que podemos vernos como víctimas. Hemos caído en la trampa del ego. Esa es la razón por la cual el día de hoy yo no comparto la visión de que el ego tenga un guión. Solo el Espíritu Santo tiene uno y a nivel práctico me da toda la libertad para decir, no sé por qué me caí, no sé por qué me enojé, no sé por qué exploté, pero quiero corregir. No lo sé. Y entonces, como ya hemos hablado, querida Rosa, practico la expiación de una manera más simple. No sé por qué me enojé, Espíritu Santo quiero ver con amor. Tan directo. Y eso es lo que me ha llevado entonces a poder comprender que el guión que tiene el Espíritu Santo es mucho más práctico, más rápido, más directo. Estoy en paz. Es más simple, más sencillo. Sí, yo muchas veces también les digo y me digo, esto no sé si es bueno o malo, no lo sé. No sé si es bueno o malo. Y me quedo ahí, ¿no? Y bueno, para eso, lo que sí hay que aplicar es la paciencia infinita, que ponerle, ¿no? Es lo que también le pido al Espíritu Santo, que me dé esta paciencia, ¿no? Para poder sostenerme en ese no sé. Porque es verdad que lo que más nos gusta es
guionizarnos en este sentido, armar una novela a raíz de lo que nos pasa. Y bueno, y ahí es que siempre va a cambiar esa novela, siempre cambia, siempre le puedo cambiar el condimento. Y algo que me gustaría que para que quede un poquito más claro, que esto es a nivel, el guión ya está escrito y es a nivel de mente. ¿Qué hacemos con el nivel de la forma, ¿no? ¿Qué hacemos con el nivel de la forma? A nivel cuerpo, a nivel... eh, cómo lo podríamos poner en práctica esto del guión ya está escrito con el mundo en el cual estamos? Porque en realidad si aún estamos en este cuerpo o aún percibimos cuerpos, es que nuestra mente está yendo camino al despertar, pero aún sigue dormido o dormida. Es muy simple, muy fácil. Simplemente todo lo que veo es una petición de amor o una expresión de amor. Y pum. Nada más. Bien. Punto. Se acabó. Se acabó. No hay necesidad de buscarle que si es un castigo kármico, que si viene de la energía, que si lo estás atrayendo, que si, no lo sé, mil explicaciones que nos damos. Si quieres vivir la paz, tienes que aprender a ser muy práctico. Muy práctico. Simplificar. Reducir tus opciones. No darle rienda suelta a la imaginación a un punto en el que te quedas perdido en un sobreanálisis que no te va a llevar a nada. Lo único que está pasando aquí es que hay una petición de amor. Paso siguiente, doy amor. San se acabó. No hay más que explicar. Así que, oye, ¿por qué me caí? ¿Por qué resulta que fui a la reunión familiar y todos ellos estaban diciendo que yo estaba en una secta porque estoy en un curso de milagros? ¿Qué explicación me das? Una petición de amor que tú tienes que atender. Oye, pero ¿no será que en una vida pasada, a través de cierta conexión que tuve con ellos, yo los dañé y ahora en esta vida me están dañando como una manera de compensación por la ley del equilibrio, etcétera, etcétera? Más fácil. Solo hay una petición de amor que tienes que atender. San se acabó. Se acabó. El problema de cuando practicamos el curso de milagros y que no somos prácticos es porque nos hemos llevado a nosotros mismos a una colección de teorías muy entretenidas, muy atrayentes, que como ya lo dije al principio, se convierten de pronto en una ensalada en la que mezclamos más para tratar de justificar, sobre todo porque queremos explicaciones convenientes. No puedo tirar a la basura toda mi práctica de entrenamiento budista. Ahora ya entré al curso de milagros, tengo que aprovechar que estudié budismo. Hace muchos años estudié chamanismo, tengo que meterlo en el curso de milagros, no quiero desaprovechar eso. Hace muchos años estudié angelología, registros acásicos, chakras, tarot. Quiero meterlo al curso porque si no, imagínate, Rosa, tantos años de estudio y el curso tiene un camino que propone medios diferentes, sobre todo en el tema explicativo. No te expliques las cosas con tu vieja enseñanza. Explícate las cosas como el Espíritu Santo te lo muestra. Y el Espíritu Santo te dirá, solamente hay una petición de amor. Respóndela. Y uno podría decir, no, pero ¿cuál petición de amor? Es que tal vez la energía que yo estoy desprendiendo y además la gente que tiene sus propios daños, porque fíjate, déjame contarte que mi mamá tiene problemas con sus ancestros. No, mi mamá no perdonó a su mamá, entonces seguramente por eso está proyectando en mí esta situación de una secta, porque la secta significa aprisionamiento y la prisión tiene que ver con la generación número 4 de mi linaje. O sea, te lo empiezas a complicar de una manera transgeneracional. Y el curso de milagros es más práctico y más simple, porque lo que te interesa no es hacer un ensayo acerca de la sanación, sino más bien vivir la sanación. Claro. Entonces la sanación se vive aquí y ahora
cuando eres muy práctico. Mm. Y la sanación se retarda cuando eres muy teórico y tratas de hacer suposiciones e idealizaciones de las causas. Mm. Este tema da para muchas cosas y ya lo hemos comentado en algunos otros lives, Ujú. pero mi manera más práctica de poder estar en paz es simplemente ver que todo lo que está ocurriendo hoy es una petición de amor o es una expresión de amor, porque el guión está escrito para que yo dé amor. De Ujú. allí parto para no tener más explicaciones. Y si de verdad no puedo explicar algo, lo digo, no sé por qué está pasando, pero te voy a amar. No lo sé. Oye, pero es que fíjate que por qué nació mi hijo, una persona me dice un día, ¿por qué mi niño nació con síndrome de Down? ¿El guión está escrito para que él nazca con síndrome de Down? No lo sé, Ujú. pero vamos a amarlo. El guión está escrito para que lo amemos, Para que lo amemos, exactamente. nada más. Y para... Sí, pero es que yo quiero saber si Dios permitió que hubiera un guión por parte del ego para que yo tuviera un hijo con síndrome de Down y que luego pueda perder a desapegarme de las personas que tienen hijos que están naciendo de manera normal y que ellas sí pueden tener una relación normal y que yo no la pueda tener. Hasta uno Sí. se cansa de citar todo un problema tan Ujú. inexistente. Sí. No, es más sencillo. Solo está para que le demos amor. Ahora, ¿qué pasa si el niño nace sin síndrome de Down? Pues también hay que darle amor. Ujú. En otra conferencia una persona me decía, ¿cómo debemos ver los que practicamos el curso de milagros a aquellas personas que tienen autismo, Asperger o que tienen una discapacidad severa? Ujú. ¿Será que el guión está escrito para que estas personas nazcan con Asperger, nazcan con discapacidades? No, el guión está escrito para que las ames. Claro. Tenemos que verlas como peticionarios de amor. Mm. Es lo más práctico que yo he escuchado en mi vida. Es como decir, deja de teorizar tanto y ponte a amar, porque amar te permite sanar. Es que No te creo que compliques las cosas. todo termina siendo como la justificación para no amar. Todo Tienes razón, es como un justificante. O es un sea, no justificante. puedo amarlo porque tengo que explicar Mm. por qué nació con síndrome de Down. Como algo injusto, como algo, ¿no? No se puede amar algo injusto, porque es una injusticia. Mira, hoy cuando justamente desayunando prendo la televisión, bueno, no es que yo la prendo, la prendió mi marido, y ahora aquí hay una moda que roban de forma piraña. O sea, van 6 o 7 personas, ladrones, a robarle a una, ¿no? Entonces, mi marido, no, hablábamos entre nosotros y él me decía, ¿pero a vos te parece? Dice, ahora cada vez más. Y yo a mi mente decía, vigila, vigila, que aquí, acá vas a meter la pata, porque si te pones a discutir, que hay que... Y ahí me di cuenta que, ¿por qué no podía desear el amor? O se me ocurrió decir, bueno, si yo tengo un frasco de perfume y este frasco de perfume es un frasco de paz, ofrecerle mi paz, ¿no? Y así empezar la práctica, pues pude arrancar bien el día sin tener que dar ninguna explicación ni justificar ni una cosa ni la otra. Lo que me di cuenta es que en mi mente faltaba aprender, aunque sea, amar a estas personas, ni justificando que hay que ver el contexto para que sean ladrones, ellos no quieren ser así, no, están buscando el amor, porque si no, no harían lo que harían. Es una forma de buscar de amor, podemos estar de acuerdo o no de la manera en que lo buscan, pero es una forma de buscar amor. Eso me trajo paz, decirlo, sí, es una forma, no me gusta a lo mejor esa forma, no tengo por qué estar de acuerdo con esa forma, pero sí es una forma de buscar el amor. Y ahí me fui en paz a trabajar y la verdad que hasta volví más contenta después. Me sentí bien pensándolo así, pero sí sentí Claro. esta especie de alarma. Ojo dónde te metes, ojo dónde, qué haces.
Y creo que esa también es un poco la voz del espíritu que a veces puede darnos estas clases de alerta, ¿no? Cuando hacemos las prácticas y estamos un poquito más como más cómodos con las prácticas, ¿no? Más adecuados y esto también me gustaría que quede claro, que el curso es para practicarlo porque a veces lo estudiamos de memoria y repetimos las frases muy lindas, pero no las ponemos en práctica. Y es un curso, es el guión para que lo pongamos en práctica. Y además es un guión Claro, perfecto, va paso a paso, ¿no? No, es bastante reiterativo, o sea que podemos masticarlo bastante bien porque nos explica de miles de formas también. Siempre lo mismo, el perdón y esto, ¿no? Que tenemos que dar amor. Así que, ¿quieres agregar algo más o cerramos? pues mira, solamente querida Rosa, bueno, agradecerte también por este espacio, por esta comunicación y respetando, por supuesto, todas las ideas que los que nos escuchan tengan acerca de esta Mm, postura del guión está escrito. Lo que yo he querido compartir ha sido más que nada una práctica durante varios años, mm, donde después de tanto teorizar, y vaya que me gusta la teoría, y vaya que me gusta la filosofía, y vaya que me encanta ir a la parte más profunda de las ideas que el curso de milagros presenta, todas sí, esas ideas no van a representar más allá que puras especulaciones, sino hasta que lo vivo. claro, ¿Qué me sirve a mí saber que el guión está escrito si nunca me pongo a obrar un milagro? claro. ¿Para qué me sirve saber la última verdad del guión está escrito? Ujú, Si cuando yo voy a obrar un milagro me detengo, me siento mal, me siento incómodo, cuando alguien me pide ayuda no se la doy porque el guión está escrito que yo no lo ayude, o claro. el guión está escrito que sea pobre, o el guión está escrito que sea, no lo sé, una persona que daña, un atacante, un enemigo, el guión está escrito. O sea, es una, como bien decías, una justificación Ujú, que es también una resistencia ante nuestra visión de dar amor. sí, Así que yo concluiría con lo mm, siguiente. Demuestra que el guión está escrito amando donde se te pide dar un milagro. milagro. Demuéstralo, no solamente lo teorices, no Ujú, solamente escuches lo que dicen otros maestros sobre este tema, ujú, demuéstralo. Y ujú, el curso de milagros tiene un guión mm. para demostrar que el amor es lo único real. Con eso me despido. Muchas gracias, querida Rosa. Igualmente, nos estamos viendo pronto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Chau, chau.